Por favor, Sí, si se tienen observa. alguna idea, algo que comentarme, me interrumpen y con mucho gusto yo les voy a responder si tienen alguna pregunta o voy a intercambiar opiniones con ustedes. ¿Ok? Entonces, vamos. Esto es lo que vamos a tener hoy. Ya lo vamos a ir desarrollando poco a poco y además de manera práctica. Primero quiero que tomemos en cuenta este asunto, ¿no? ¿De qué sirve argumentar? Ahí ustedes pueden leer, por ejemplo, el primero. Difícilmente una persona convence a alguien si no ofrece buenas razones, ¿no? Entonces, si ustedes si van a escribir o tienen alguna idea y esa idea no es alimentada con razones, no les van a creer o no les van a tomar en cuenta. ¿Ya? Eh, ¿Qué significa argumentar? Ahí ustedes pueden ver, ¿no? El significado de esto, ¿ya? Porque un argumento es un razonamiento que suena lógico, un razonamiento que suena lógico en el sentido de que no está desmentido por la realidad, ¿ya? No puedes decir tú, por ejemplo, que el cielo es verde si el cielo es celeste, ¿verdad? Entonces, ahí te va a desmentir la realidad. Cuando argumenta uno, tiene que cuidarse de que la realidad no le desmienta. O otro argumento no lo vuelva frágil, el argumento que uno ha lanzado. Y como les decía hace rato, hay una competencia de argumentos. Es una competencia constante de argumentos en las charlas, en las conversaciones, en las asambleas, en las reuniones familiares, cuando uno se pone a hablar de cualquier tema. Por ejemplo, si vamos a hablar del fútbol, estos días que se ha estado hablando mucho después de la muerte de Diego Armando Maradona. Alguna gente dice, ¿quién es mejor? ¿Quién fue el jugador del siglo XX? ¿Maradona o fue Pelé? Ahí quien pone los argumentos gana, ¿no? Y vamos a ver cómo se argumenta para poder lograr demostrar quién es el mejor. Y hay una competencia permanente de argumentos. Es bueno que tomen en cuenta ya el hecho de que no se trata de decir solamente, por ejemplo, ¿no? El mejor equipo de Bolivia es, por decirles, el Real Potosí. ¿Por qué? Porque yo lo digo. No, no, tendré que demostrar por qué es el mejor equipo de Bolivia. Y por eso la argumentación consiste en indagar permanentemente información para que tú puedas argumentar bien, tienes que estar muy bien informado, ¿no? Porque de otro modo, pues no te va a ayudar a lanzar buenos argumentos. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Nada, ok. Vamos a ver en una primera parte hoy los argumentos cortos, ¿ya? Y para eso, lo primero que quiero, por favor, que se pregunten y vayan pensando en este mismo momento ustedes, ya, es, ¿qué quieres demostrar? Porque la construcción de un argumento comienza así. ¿Qué quiero demostrar? ¿Ya? Y después, para ver qué quieres demostrar, debes señalar, ¿no? Una conclusión. Ahora les voy a mostrar ejemplos para que ustedes puedan fácilmente después practicar. ¿Ya? Una conclusión es una afirmación. Es algo contundente, pero que tú lo vas a demostrar con razones. ¿Ya? Y esas afirmaciones obviamente se traducen en premisas. Ahora les voy a mostrar cómo se desarrollan las premisas y cómo se establece una conclusión, que es
esencial para organizar las ideas y los razonamientos que tenemos como personas. Ya, particularmente cuando escribimos, tenemos más tiempo de pensar muy bien las ideas en el orden que vamos a poner para demostrar lo que nosotros estamos pretendiendo. Esto es lo que hacen los analistas. Por eso es que alguna gente dice, pero son los mismos analistas. Bueno, pues hay alguna gente que no ordena lógicamente sus ideas, no tiene conclusiones, ni usa bien sus premisas, entonces difícilmente entra a ese mundo, digamos, donde se disputan los argumentos y las corrientes de opinión. Si no tiene ninguna pregunta, vamos a pasar al otro. Mire, ¿ya? La primera regla que hay que tener en cuenta para hacer un argumento es identificar las premisas y la conclusión. ¿En qué consiste eso? Vean esta conclusión. Esta es una conclusión. ¿Ya? Aquí. Esta es una conclusión. Este donde está mi cursor es una conclusión. ¿Ok? Han debido leer ustedes. La conclusión es que soy optimista. ¿Ya? Ahora voy a demostrar por qué. Mi primera premisa es esta, que lo pueden leer. Ya. Ahora voy a hacer una pregunta a propósito de la primera premisa. ¿Es útil ser pesimista? ¿De qué me sirve ser pesimista? ¿Mm? Bueno, uno puede decir, puede arguir otras cosas, pero aquí estoy diciendo que no es de mucha utilidad. Y ahora voy a ir a la premisa 2. Vean, lean la premisa 2. Ya estoy dando un fundamento para la premisa 2, que va a respaldar mi conclusión. Ahora vean la premisa 3. Ya. Entonces, voy a organizar ahora. Soy optimista. ¿Por qué? Porque no resulta de mucha utilidad ser de otra manera. Porque el optimismo eleva mis niveles de energía para trabajar por mis objetivos y porque si de entrada me siento derrotado, ya ni me plantearé luchar por mis sueños. Repito la conclusión. Por eso soy optimista. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No puedo comprender, Licen, hermano. ¿Se entiende? ¿Me he dejado entender? Yo tengo una duda, por favor. A En ver. otros cursos, bueno, en el otro módulo más bien, veíamos que para la construcción de una idea teníamos que plantear nuestra tesis y afirmaciones. Y al final estaba la conclusión. Pero aquí es como que se ha volcado un poco. Tal vez nos podría explicar la diferencia entre plantear una opinión a través de un artículo, ensayo y la argumentación, por favor. En este caso, el orden de los factores, Jorge, no altera el producto. Voy a empezar, no voy a tomar en cuenta la conclusión, voy a empezar por la premisa 1. Digamos, estoy en un auditorio y voy a decir, nos resulta de mucha utilidad ser pesimista. El optimismo eleva mis niveles de energía para trabajar por mis objetivos y va a elevar los niveles de energía de ustedes para trabajar por sus objetivos. Si de entrada se sienten derrotados, ya no se van a plantear siquiera luchar por sus sueños. Por tanto, es mejor ser optimistas que pesimistas. ¿Listo? He ido en el orden que tú estabas señalando, Jorge. Puedes poner la conclusión en un principio y después sustentar con las premisas, o puedes ir premisa 1, premisa 2, premisa 3 y luego rematar con la conclusión. Da lo mismo. Gracias, me queda claro. Ok. ¿Hay alguna pregunta más?
Bueno, ninguna. Entonces vamos a hacer la primera práctica. Por favor, supongo que están ahí en casa, no sé si estará en sus computadoras, en sus celulares, pero quisiera, por favor, que si están en sus computadoras puedan, ¿no?, escribir una conclusión, es decir, recuerden lo que les dije aquí. ¿Qué quieres demostrar? ¿Qué quieres demostrar? Esa es la conclusión. Pregúntate qué quieres demostrar. Y luego vas a escribir las premisas. 1, 2, puedes tener 10 premisas, o solamente 2, o solamente 3. ¿Ya? Pero quisiera ver que, por favor, puedan escribir. Y pues vamos a esperar que unas 3 o 2 personas al menos compartan su idea con nosotros para ver cómo están organizando ya esta redacción de los argumentos. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Sí. Ok, entonces, por favor, vamos. Les voy a... En unos 5 minutos yo creo que lo hacen, ¿no? Una conclusión. Premisa 1, premisa 2, premisa 3, o si quieren, solamente utilizan premisa 1, premisa 2. Ahora, si tienen más premisas, pues mucho más, ¿no? Para sustentar su conclusión. O pueden empezar al revés. ¿Ok? Los espero. 5 minutos y alguien me dice que quiere, Iris nos va a ayudar. ¿Quién de ustedes quiere compartir? Me gustará mucho, por ejemplo, que compartamos y que podamos ver esa organización de sus ideas, porque hay algo que, hay una frase que me acuerdo de Sócrates, decía, por ejemplo, si te educas o educarse y no aplicar la educación es como arar, arar, arar y no sembrar. A ver, estoy viendo por el chat una secuencia de razonamiento de Janet. Janet, ¿puedes compartir, por favor? ¿Puedes prender tu micrófono y señalar? Sí, buenas tardes, licenciado. Adelante, Janet, ¿Me estamos escucha? escuchando. Sí, te escucho bien yo. Okay. Imagino que el resto también. No sé si he comprendido bien el trabajo que se tenía que hacer, pero el tema que estoy abordando sería las dificultades que tienen las clases virtuales, pero en el área rural. Entonces, como premisa 1, estaba identificando la falta de equipos para ese tipo de clases, que ya podrían ser tablets, celulares o computadoras, que muchas veces en el área rural no hay. Y como premisa 2, estaba poniendo la falta de señal de internet. No se tiene mucha cobertura en gran parte del área rural, entonces eso es otra de las dificultades que se tiene. De esa manera lo he comprendido, no sé si tal vez me he ido por otro lado. ¿Cuál sería tu conclusión, Janet? Que efectivamente hay dificultades para las clases virtuales en el área rural. Muy bien, has aplicado muy bien. Solo una sugerencia. La premisa 2 debería ser la premisa 1, ¿no? En tu caso, porque eso lo vamos a ver, por ejemplo, en el argumento por la causa, que aquí la falta de señal de internet, ¿no?, hace de entrada ya deficiente digamos, las clases virtuales. Y después, bueno, ya la premisa que está ahora de 1, pues va de 2, porque eso ya es algo accesorio, ¿no? Pero igual, en ese orden está más sustentado tu secuencia de razonamiento. Gracias, Janet. ¿Alguien más se anima? ¿Ya? A ver, Jorge, ¿quieres compartir tu idea?
Sí, claro, con mucho gusto, gracias. Adelante, por favor. Mi conclusión es, en materia de drogas, el modelo prohibicionista no funciona. Mi primera premisa, la guerra contra las drogas se ha perdido porque no se ha eliminado el narcotráfico y la drogadicción. Premisa 2, el problema de las drogas no es un problema penal, sino de salud pública. Premisa 3, la prohibición alimenta el narcotráfico, la corrupción y el lavado de activos. Muy bien, gracias, Jorge. Esa es una secuencia de razonamiento, así como nos ha presentado Jorge. Maritza, ¿quieres compartir también tus ideas, por favor? ¿Otra persona que quiere compartir su idea? Bueno, creo que no hay más, pero quiero que quede muy claro esto, por favor, de cómo uno ordena su razonamiento, ya para que podamos, para convencer a la otra persona de que tu pensamiento tiene soporte, es decir, tiene argumentos. Esas ideas que van a seducir a la otra persona, si bien no vas a terminar convenciéndola, es muy probable que vas a tocar a tal punto, lo vas a obligar a reflexionar y a dudar de su propio pensamiento. ¿Ya? A ver, creo que aquí hay otra idea de Celestino. Celestino, ¿quieres compartir, por favor, tus argumentos? Sí, Lice, Adelante, hermano. ya Lice. Te Lo que escuchamos. me plantea sobre la agricultura familiar. ¿Ya? La premisa uno sería, es muy fundamental el sustento de las familias, ¿no? La agricultura familiar. La premisa dos, la agricultura familiar ayuda a la seguridad alimentaria. Eso Lice, no sé si está bien. Ya, sabes, Celestino, tus premisas están bien, pero tu conclusión le falta un verbo, ¿ya? Es decir, ahí hay en tu conclusión está el enunciado, dice la agricultura familiar, pero la agricultura familiar, ¿qué? Tu conclusión tendría que ser algo así, la agricultura familiar, digamos, es importante, ¿ya? Para la producción de alimentos, ¿no? En los mercados locales, ¿listo? Entonces tienes que demostrar eso. Por ahora solo tienes tu enunciado, solo dices la agricultura familiar, pero le falta, ¿no? Digamos, la acción, lo que lo hace concluyente. ¿Me dejo entender, Celestino? Sí, Lice, gracias. Ok, lo puedes mejorar así y luego, pues yo creo que te va a salir perfecto. Si no hay nadie más, yo creo que me satisface que ustedes puedan captarlo rápidamente, ¿no? El hecho de cómo se ordena la argumentación. Ahora, no se olviden esta primera regla que es identificar las premisas y la conclusión. Siempre, por favor, cuando ustedes van a hacer van a escribir algo, tienen que primero pensar qué es lo que van a decir. Algunos a eso lo llaman tesis, ¿no? ¿Cuál es la conclusión que ustedes van a afirmar? ¿No? ¿Cuál es la idea que van a transmitir? Y para sustentar esa idea, tienen que pensar en los razonamientos que nosotros le llamamos premisas, ¿ya? Antes de sentarse a escribir, hagan ese ejercicio. Ahora, una cosa que no sé si alguna vez ustedes han leído algo sobre Einstein o han visto algún documental sobre Einstein. Este genio solía decir que las mejores ideas se le ocurrían caminando. Y parece que fuera verdad, ¿no? Porque cuando caminas, ¿no? El ejercicio físico, incluso cuando trotas o estás en una bicicleta y estás haciendo ejercicios, obviamente en tu cabeza están bulliendo miles de ideas.
Estás pensando en lo que pasó ayer, en lo que vas a hacer, en lo que viene ahora, en lo que más tarde. No estás distraído viendo tu pantalla de celular, no estás en la tele, sino que tu cabeza está libre de todo eso porque estás trotando o estás caminando o estás haciendo ejercicios. Entonces ahí viene la mayor conexión de las ideas y se te ocurren algunas ideas muy interesantes. Y por eso alguna gente que suele escribir camina y además anota en su libretita, ¿no?, sus ideas o empieza por ejemplo, algunos abren un bloc de notas en su celular o caminan con su papelito y van anotando las ideas. Les apuesto que eso resulta, ¿no? Porque ahí surgen lo que se llaman las premisas y la conclusión. Ok. Bueno, ahora vamos a pasar al otro, si no hay más preguntas. Miren, esta es otra forma. Aquí hay otro ejemplo. ¿Ya? Léanlo, por favor. Esta es una deducción, ¿no? Que también tiene una conclusión y tiene sus premisas. Lean, por favor. Por ejemplo, cuando organizamos así la idea, ¿no? Cuando estamos así como en este razonamiento, vean cómo se organiza, por si acaso este razonamiento lo van a ver ustedes mucho en las novelas de policíacas, lo van a leer, Sherlock Holmes, otros investigadores, razonan y deducen así, ¿ya? Deducen como está aquí. Y organizan su idea en este sentido. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que el ladrón es alguien a quien el perro conocía bien. Y dices, ¿por qué? Entonces viene la premisa 1. Porque primero, el perro no ladró. Ladró. Y premisa 2, que está implícito, que no está aquí en este texto, pero que se deduce, que se supone, es que los perros ladran a los desconocidos. Bueno, siempre pasa, ¿no? Salvo que sea un perro demasiado amistoso, ¿no? Que pues no le importa o se lleva bien con todo el mundo. Por tanto, ahí está la conclusión. ¿Me dejo entender? ¿Me expliqué bien o alguien tiene alguna duda? ¿Sí? Este tipo, así organizar este tipo de razonamientos con una premisa implícita, ¿ya? Es muy común. Es muy común. Las personas suelen hacer eso. Incluso en nuestra cotidianidad, actuamos de este tipo o de esta forma. Siempre, como verán, tiene una conclusión y tiene sus premisas, ¿no? Y puedes retornar a la conclusión. Partes con una conclusión, pones una premisa 1, premisa 2 y retornas a la conclusión. O simplemente partes por las premisas y vas a la conclusión. ¿Ok? ¿Alguna pregunta respecto a esto? No hay ninguna pregunta. ¿Se animan, por favor, a hacer algo así? A ver, vamos. Unos 5 minutos para elaborar un texto de ese tipo, ¿no? Y, bueno, hay diversidad de temas que yo sé que ustedes, con la creatividad que tienen, pues van a poder articular. Vamos, los espero. ¿Cómo les va? ¿Hay alguien que quiere compartir su idea? ¿Sí? ¿O quieren trabajarlo con más tiempo? ¿Ah?
Bueno, entonces vamos a pasar a otro punto. Yo creo que esto lo puede trabajar ahí después de que terminemos la sesión de hoy y pueden trabajar en una idea así. Por favor, siempre, siempre, después de que hemos identificado esta parte, ¿no? Identificar las premisas y la conclusión, por favor, desarrollar las ideas en secuencia de, esto se llama, bueno, digamos, no jerarquización, pero de manera tal que sea coherente, ¿ya? Vean, por ejemplo, esta es una conclusión, ¿ya? Aquí, lo que está, donde está mi cursor. Esta es una conclusión, ¿ya? Entonces, ¿cuál es mi premisa 1? Lea mi premisa 1. ¿Ya? Lea la premisa 2. Y esta es la premisa 3. Por tanto, un país debe buscar su progreso mejorando la inteligencia de su gente. ¿Mm? Esta es una, es decir, el orden en que vas a poner las ideas te va a demostrar ya lo que tú estás sosteniendo como conclusión. Hace rato, por ejemplo, decíamos que cuando Janet, creo que era así, que concluía que la educación virtual es deficiente en el área rural, pues el orden natural significa que es deficiente primero porque la señal es mala o no hay señal. Esa premisa ya es suficiente, porque sin esa premisa ya no funciona. Así tengas el mejor equipo, así tengas el mejor celular, ¿no? Ya no funciona. Entonces, eso, así se organizan las ideas, lo que se llama secuencia natural. ¿Me estoy explicando bien? Podemos hacer otra prueba. ¿Sí? ¿Siguen ahí o se han ido? Seguimos. Como estas clases virtuales son, pues así no sabes si, como decía un docente, parecen clases de espiritismo o sesiones de espiritismo. Estás ahí, puedes responder, ¿no? Entonces, a ver, hagamos un ejercicio más, por favor, ya, con desarrollando las ideas en orden natural. Vamos, 5 minutos. ¿De qué? ¿Cómo va? ¿Alguien se anima a presentar? Licenciado, ¿Sí? sí, ¿Guadalupe? sí, yo quisiera presentar, pero solo he avanzado dos premisas, no sé si se puede, así voy a saber si estoy yendo por buen camino. Perfecto, adelante, adelante, por favor. Ya, mi primera premisa sería la falta de insumos tecnológicos en los estudiantes de área rural dificulta el aprendizaje virtual. Luego mi segunda premisa sería, hasta ahora el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia no ha implementado medios tecnológicos en las unidades educativas del área rural. Eso tengo hasta ahorita. ¿Ya? Sí, está bien, gracias, Guadalupe. Ya, eso. Está bien, ¿Alguien más? A ver, yo.
¿Quién? A ver, ¿quién es que Jorge? ¿Quién? Sí, Ah, sí, no hay alguien más. hace rato Solo quería. yo. ¿Quién estaba? Hace rato me estaba pidiendo. ¿Sí? Jorge, la palabra. Adelante, por favor. Creo que no tenemos buena señal con Jorge. Ya. Otra persona de las que todavía no han participado. Sí, Jorge, ahora sí. Creo que no tengo buen retorno de Jorge. Jorge, ¿me escuchas? sí, gracias. Mi conclusión de esa prevención. Ha perdido la conexión, Andrés. Sí, ¿Algún otro sí, bueno, participante? lamentablemente. Bueno, a ver, por favor, quiero que practiquen esto constantemente, ¿no? En diferentes áreas. No se centre solo en un espacio temático, sino en diferentes áreas que vale la pena que lo practiquen. Bueno, vamos a ir entonces a la otra cosa que no. Por favor, esto es muy importante, ¿ya? Hay que tener premisas, miren, que tengan respaldo en la realidad. No vamos a los absolutismos. El enemigo de la opinión argumentada es el absolutismo, ¿ya? Es cuando, por ejemplo, hacen este tipo de conclusiones. Dice, ¿ve? Varias veces he escuchado yo esto. Todos los hombres, todas las mujeres, ¿no? Dicen esto. Y vean la falacia 1, vean la falacia 2. Por tanto, tú también eres corrupto, ¿verdad? Esta es una fragilidad que hay que evitar. Porque suele pasar eso. Dicen, todos los políticos del país son lo peor. ¿Quiénes eligen a esos políticos? La sociedad. ¿De dónde son esos políticos? Son de Chile, de Argentina, de Marte, de la Luna. ¿De dónde? Son de la Tierra y son bolivianos. Por tanto, ya, si son bolivianos, si todos los políticos son corruptos, como dice aquí, por tanto, sus electores también son corruptos. Cuídense, por favor, de este tipo de premisas que no tengan solidez. Los absolutismos no son buenos. Los escepticismos tampoco. No, nada es creíble. Nada es, no creen absolutamente nada. Y los relativismos también. Son enemigos de la opinión sustentada. Porque el relativismo siempre suele decir, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Entonces, pues, todo el mundo tiene su verdad, pues cada uno viviremos en nuestra esfera, ¿no? Con su verdad. No, no. Hay verdades comunes a la humanidad. Y una de esas verdades, por ejemplo, es pues la necesidad de la libertad. ¿No ven? La necesidad de la igualdad. No puede ser que en función del relativismo uno digan, bueno, ¿sabe? En mi cultura es bueno pegar a una mujer. Bueno, es mi verdad. No, eso no funciona. Cuando van a hacer un argumento, un razonamiento, no. Por favor, premisas fidedignas. ¿Han escuchado alguna vez este tipo de conclusiones y de falacias que usa bastante algunas personas? ¿Han escuchado? Sí, ¿verdad? ¿O no? Sí, licenciado. Inclusive estos en los textos están, cuando hablamos de conclusiones, no sé, hasta yo inclusive puedo decir que siempre escribí así, al escuchar este taller, no sé, me ha dilucidado muchas dudas porque yo siempre decía,
en conclusión o todo, siempre terminaba con esas palabras, pero ahora veo que no es la manera correcta. Gracias, Guadalupe, por compartir tus ideas. ¿Alguien más quiere comentar algo? Ya, quisiera que por favor tomen muy en cuenta esto. Ustedes son personas con formación y las personas con formación no hacen este tipo de conclusiones. No. Que lo haga una persona así que no tenga, digamos, mucho o le falta en la formación, bueno, es probable, ¿no? Pero yo creo que nosotros que ya tenemos una base educativa, pues hay que evitar porque se supone que nosotros somos los promotores de nuevos pensamientos. Ya. Mire, por favor, ideas concretas. Es lo mejor. A veces yo leo, hay algunos, yo me tomo la cabeza, hay algunos articulistas, alguna gente que dan unas vueltas tremendas para decir una cosa, los famosos vuelteros, ¿no? Y no sé si les pasa a ustedes también, incluso cuando hablan, cuando están en las asambleas, ¿no? Vueltas y vueltas y vueltas, y hay gente que le diga, ya vamos, diga, ¿cuál es la idea? ¿No? Siempre. Vean, por ejemplo, lean esta, así no. Así no. Sí. Más sencillito, así. Más sencillo. Claro, directo, concreto, conciso. Siempre piensen en que su conclusión, por favor, debe ser concreta, concisa y clara. ¿Ya? Que se entienda de entrada lo que ustedes están concluyendo y lo que quieren demostrar. ¿Listo? Eso es lo mejor que se puede hacer cuando ustedes van a promover, ¿no? Convencer a la otra persona respecto a su pensamiento. ¿Ok? Por favor, tomen muy en cuenta eso. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta aquí, hasta aquí? ¿Alguien que se quedó con la... tal vez? Licenciado, Adelante, Guadalupe, por favor. yo tenía una consultita. Dale. Tal vez al momento de escribir estas conclusiones, ¿no? Uno mucho tal vez se puede rebuscar la cabeza, pero existen ciertos conectores, tal vez para que no podamos, o indicadores de la oración para que no redundemos, o no sé, tiene que ser así puntual, sin necesidad de utilizar algún conector. Eh, Guadalupe, una conclusión es una afirmación, ¿verdad? Y necesariamente esa conclusión debe tener lo que seguramente han llevado al lenguaje, un sujeto, como en este caso el pueblo llano, ¿ya? Un verbo, como en este caso estaba obligado, y un complemento directo. El pueblo llano está obligado a trabajar. Si voy a decir, por ejemplo, Guadalupe, ¿no? Guadalupe es una buena persona, punto. Esa es mi conclusión. Después demostraré con mis premisas por qué es una buena persona. Guadalupe es una buena persona porque cuando se trata de ayudar, es la primera que está organizando la ayuda. Uno. Dos, porque es muy sensible ante las injusticias. Tres, porque cuando se trata de resolver un hecho que afectó a un niño, es la primera que sale a organizar un movimiento. ¿Ve? Estoy organizando en función de eso. Pero todas mis oraciones, Guadalupe, son sencillas. Siempre sujeto, verbo y complemento. Directo. Nada más. Eso imagino que ustedes lo han llevado en lenguaje. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando vamos dando vueltas? Es como esto. Ahora, tú me preguntabas, Guadalupe, los conectores.
Los conectores en este caso se producen en las conclusiones cuando vas a empezar por las premisas, ¿ya? Digamos, la premisa 1, ¿no? Guadalupe organiza movimientos en favor de mujeres golpeadas, o sí, para ayudar a mujeres golpeadas. Guadalupe, ¿no? Distribuye alimentos a niños huérfanos. Guadalupe organiza movilizaciones, ¿no? Para defender a personas que han sufrido alguna injusticia. Por tanto, esa es una conexión. Ahí hay un conector. Por tanto, o entonces, en consecuencia, Guadalupe es una buena persona. Porque las buenas personas, puedo seguir con otras, ¿no? Son aquellas que pueden sacrificar su bienestar para velar por el bienestar de las otras. ¿Me dejo entender, Guadalupe? Sí, muchas gracias, licenciado. Ahora sí, más claro, gracias. Ok. ¿Hay alguien que tiene alguna otra pregunta? Bueno, nadie. Por favor, vean, siempre hay que fijarse en el meollo del asunto, es decir, en lo más importante, ¿ya? En lo más importante. No razones vagas como aquí, vean, en esta primera parte. No, son, pues, palabras que no tienen mucho soporte, ¿ya? Sino muy concreto, así como esto. Vean las premisas. ¿Ya? Estoy demostrando por qué se deben de establecer los ferrocarriles. No estoy solamente diciendo, debe hacerlo, debe echar a las, por ejemplo, hacer esto sin ningún sustento. ¿Ya? Siempre, por favor, piensen en lo esencial que va a respaldar su conclusión. No es nomás decir, esto tiene que hacerlo porque tiene que hacerlo. O esto tiene que pasar porque tiene que pasar. ¿No? Tiene que haber un fundamento para que pase lo que ustedes quisieran que pase. Porque finalmente algo que quiero subrayar, ¿no? En este tipo de circunstancias o en este tipo de hechos, o cuando opinamos, diré, uno opina para cambiar generalmente el futuro. Porque cuando ustedes opinan con sustento, con argumentos, es muy probable que cambien el futuro. El pasado no lo van a cambiar. Por mucho que opinen, mucho, no lo van a cambiar. Así no nos convence que hayan llegado los españoles a esta tierra y más bien debería ser al revés, que nosotros deberíamos ir a España a conquistar España y que deberían hablar nuestro idioma en España, el aymara, quechua, y después deberíamos tomar Alemania, Francia, Inglaterra, ¿no? Que debería ser así. Ese pasado no va a cambiar en absoluto. Entonces, por eso hay que centrarnos en lo sustantivo, en lo que puedes tú señalar con tus argumentos para que puedas cambiar el futuro. Se delibera generalmente porque quieres un mejor futuro, no porque quieres un mejor pasado. Esa deliberación sería inútil por querer, ¿no?, un pasado diferente. Pues ya sucedió, ya nada, es como que digamos nosotros, o como yo diga, yo no debería haber nacido en Pocoata, debería haber nacido en, no sé, en Tokio, pues ya nací en Pocoata, pues punto, y nací ahí y me siento orgulloso de haber nacido ahí, ¿no? Y no tengo por qué estar queriendo cambiar mi pasado, ¿ok? Por eso cuando digo hay que mirar lo sustantivo, hay que centrarse en lo que ustedes con su opinión pues, van a poder cambiar algo en el futuro. ¿Me dejo entender? ¿Sí?
¿Siguen ahí? Sí, listo. ¿O se han ido? Ah, Jorge, has vuelto, qué bueno. Bueno, Sí, licenciado. ok, gracias, Elizabeth. Algunas personas, bueno, aquí, si está clara la idea o si tienen alguna pregunta, por favor, me tienen que hacer, me tienen que decir para que pueda yo explicar otra vez, ¿ya? Esto quiero subrayarlo bastante porque hay alguna gente, por ejemplo, que se ocupa mucho del pasado, pero ya ahí no está lo sustantivo. Y siempre se delibera, ¿no?, sobre algo que no está científicamente probado. Porque seguramente ustedes en algún momento van a escuchar las discusiones, por ejemplo, ¿de qué habla la gente generalmente? De política, porque todo el mundo cree que sabe de política, de fútbol. Muy rara vez ustedes van a ver algunos borrachitos discutiendo, por ejemplo, en una mesa sobre haciendo unos ejercicios de álgebra, posible, o de cálculo. No van a escuchar una deliberación en un lugar común, ¿ya? Por ejemplo, sobre si la Tierra da vueltas alrededor del Sol o el Sol alrededor de la Tierra, ¿no? Eso científicamente está probado que el Sol, ¿no?, es el centro de nuestro sistema y alrededor de ese sistema, por la fuerza de la gravedad, el resto de los planetas giran, ¿no? Entonces, por favor, tomen en cuenta este asunto. Centrarse en lo sustantivo, ¿ya? En lo esencial, en lo que ustedes con su opinión pueden incidir, pueden cambiar respecto a lo que pueda suceder en el futuro. Ahora, hay que tener coherencia, ¿ya?, en cómo lo vamos a redactar. Ya vamos a, por ejemplo, pueden ver esta técnica, vean. Aquí lean esta primera parte. Por favor, les ruego que lean esta primera parte. Han visto que en la segunda parte se repiten algunas palabras, ¿ya? Se repiten. Por ejemplo, cuando usted aprende sobre otras culturas, empieza a descubrir la diversidad de las costumbres humanas. Cuando empieza a descubrir la diversidad de las costumbres humanas, tiende a volverse más tolerante. En consecuencia, cuando usted aprende sobre otras culturas, tiende a volverse más tolerante. Estoy repitiendo esas ideas justamente para remarcar que lo importante en una persona o lo importante de mis ideas está en lo que voy a remarcar, ya sea de forma escrita o de manera oral. Cuando estoy haciendo una argumentación de manera oral, por ejemplo, las personas que hablan suelen levantar la voz un poquito o hacer énfasis en los términos que quieren que se subraye. Estoy queriendo decir, si repito esos términos, estoy diciendo que esto es lo importante. Quédate con esto que te estoy diciendo, que lo estoy repitiendo. ¿Ya? Y claro, no lo digo en esos términos, pero lo estoy diciendo a la persona que va a leer el texto que he escrito de esa manera, es decir, la manera de cómo ratificar una idea. Por favor, vamos a hacer un ejercicio de este tipo, ¿ya? Vamos, les espero para que puedan hacer un ejercicio de este tipo en el ámbito que ustedes quieran, político, económico, social, de un caso de su pueblo, en el ámbito que ustedes quieran. Yo presto a leer sus ideas y que ustedes puedan compartir esas ideas con los otros compañeros para que puedan ver cómo esta construcción de conocimiento colectivo, que es muy útil, ¿no?, en este tipo de circunstancias. Así que vamos, por favor. René, ¿tienes algo
avanzaste en este trabajo? Hola, Licen. ¿Cómo estás, René y Mainaya? Walehlla, ya chachi. Campis walehlla cha. No, vale, ya. May, ¿quelquen quiñacho? Kashan qillqasqa ya chachi. Apachimiman nishayki casi tukuchasqa. Pero Eso, mana apachimay. ancha yachakuyman hina suk'asqapunichu. Chikamanta, sumaqta ruwanki. ¿Ah? Ya chachi. Entonces, Ya. Tukunkichaga ni parlari kaijina ruwan en spa. ya. A ver, estuve preparando, de acuerdo a lo que hemos aprendido en el tema del tierra y territorio. Ya. No ve que ha habido procesos de saneamiento en estos años Sí. pasados y lo cual también nosotros como Nación y Amparo hemos sido parte de este proceso y hemos podido lograr nuestra titulación en más de 11 años o más de 10 años. Ya. Pero viéndolo bien cómo es la titulación, cómo es el derecho propietario que nos otorga en territorio colectivo o también viendo los derechos individuales, viendo pues el proceso de titulación, creo que no se da un derecho total a los territorios colectivos, ¿no? A los pueblos indígenas, y ni tampoco también a los derechos individuales, porque creo que titulan a la tierra no en la figura o en la vida actual que convivimos nosotros dentro del territorio, sino lo toman en cuenta como unas zonas ganaderas, y a pesar que esas zonas son agricultura, pero son de pequeñas propiedades, son chiquitos, ¿no? Entonces que ya no alcanza la tierra para vivir. Y por otro lado, pues titulan un TCO, digamos, a nombre de la dotación. Uno se pregunta, ¿no? Entonces, ¿en qué momento nuestro territorio habrá sido tierra fiscal o habríamos abandonado esta tierra para que el Estado nos dote de vuelta, ¿no? Entonces, son afirmaciones que uno se pregunta y pues en la titulación individual también le están dando como una adjudicación, que es como se estarían entrando ahí a un territorio vacío, ¿no? Entonces, cosas así que estoy pudiendo escribir de a poco porque eh, creo que es un realmente engaño en este tema de tierra y territorio, ¿no? En la titulación, no solamente a los pueblos indígenas, también a muchas personas que han sido beneficiados sobre este proceso. Eso es mi tema, Ya. Yachachi. Ya, René. Entonces, puede ser así, ¿no ve? Bolivia es un estado plurinacional, ya, según la Constitución. Y lo que significa que está integrado por naciones, ¿ya? Y los Yamparas constituyen una nación. Por tanto, tienen derecho a un territorio. Si el Estado no reconoce, ¿no?, a los Yamparas como nación y no los otorga un territorio o no reconoce, diré, su territorio, no es un Estado plurinacional. Eso es lo que más o menos quieres articular, René, ¿sí? ¿O te entendí mal? Es uno de los puntos que hay que esclarecer, no solamente esclarecer, sino realmente demostrar a ver qué clase de Estado estamos consolidando a partir de la nueva constitución política del Estado, ¿no? Creo que al ver que todo aquello es realmente contrario a las reivindicaciones de los pueblos indígenas, pues creo que no existe un Estado plurinacional en Bolivia, ¿no? Entonces, a partir de este momento, como por ejemplo los Yamparas que están luchando fuertemente para la representación política y hoy día ha llegado de ser negado ese derecho. Entonces, y también parte del tema del tierra y territorio es parte
de aquello, pues el Estado plurinacional está siendo realmente ya en el discurso, ¿no? Solo escrito en la Constitución y realmente no hay una descolonización, pues realmente estamos manteniendo lo que era antes. Para eso, sin poder materializar el Estado plurinacional, sin poder construir, pues estaríamos nomás en un Estado republicano, ¿no? Entonces, creo que toda esa parte quiero un poquito enfatizar Ok, Yachache. ya. Está bien, René. Te vas a fijar que en el siguiente, en esta parte vas a organizar mejor tus ideas. ¿Ya? A ver, mire, esto se llama el argumento por el ejemplo. ¿Ya? Este es un argumento bastante usado y suele usarse para generalizar. ¿Ya? Por ejemplo, mire, lea mi premisa número 1. ¿Ya? Mi premisa número 1. Aquí está. Ahora, por favor, vea mi premisa número 2. ¿Eh? Mi premisa número 3. Por tanto, mi conclusión. Uno puede decir, pero quizá no siempre es así, pero yo lo estoy demostrando que las mujeres en otros tiempos se casaban muy jóvenes. Ya, esa es una forma de argumentar. Justamente este tipo de argumento es lo que yo usé en el texto que ahora les voy a mostrar. A ver, déjenme ver un rato. ¿No? Y es bueno que ustedes tengan presente de la articulación. A ver. Voy a cambiar de pantalla. Para compartir con ustedes. ¿Pueden ver? Yo hago una afirmación. Aquí está la conclusión. ¿Sí? Esa es la conclusión. Ahora voy a demostrar. Aquí está mi conclusión. Corta, concreta, concisa. Se lo pueden leer. ¿Ya? En el caso de René, por ejemplo, el tema que nos presenta René, podrá decir ahí, el Estado plurinacional no es real, solo es plurinacional en el papel, punto. ¿No? O el Estado boliviano solo es plurinacional en el papel, ¿ya? Y eso estoy recogiendo las ideas de René. Y entonces empieza a presentar lo que son las premisas. Uno, da una premisa, que en este caso estoy presentando una evidencia, un ejemplo de un hecho real. Dos, tres hechos. 4. 5. 6. 7. 7. ¿Ya? 7 hechos para demostrar. Esta es mi conclusión. Y cierro con esa misma conclusión. ¿No? Que no va a ser posible mientras siga este tema de los fiscales que no
actúan en el marco de la justicia y la ley. Esta es la típica estructura del argumento por el ejemplo. Y en el otro caso que les he mostrado, ¿no? Por ejemplo, en este. Es casi igual, pero bastante más corto. Estoy probando una conclusión a partir de hechos que me he basado en la historia. ¿Ya? Hechos que están registrados por la historia. 1, 2, 3. Y llego a esta conclusión. En el caso del artículo que les he mostrado, hago una conclusión y demuestro con hechos por qué la fiscalía está mal. ¿Alguna duda al respecto? No. Bueno, a ver. Por favor, ahora vamos a hacer ya un ejercicio de este tipo. Una conclusión y van a probar esa conclusión con hechos. Ya pueden ser históricos, no sé, ¿no? Pero para que vayamos practicando constantemente de cómo se organizan estas ideas. ¿Ya? A ver, 5 minutos. Tengo una pregunta en el chat. Una pregunta de Eli. Eli dice, ¿esa misma estructura es válida para la exposición o participación oral? Sí, es válida. Cuando ustedes van a exponer en algún lugar, por ejemplo, si ustedes les van a invitar para hacer una ponencia, pues si van a partir por la conclusión, digamos que le han invitado a René a hablar, ¿no? En un medio de comunicación. Y René va a plantear directamente la conclusión, ¿no? Y dice, ¿ya? ¿Por qué ustedes están movilizándose, digamos? Entonces, René dice, porque el Estado plurinacional es de papel, no es real. Entonces, ¿no? René luego tiene que demostrar por qué es de papel. ¿Ok? Entonces dirá, ¿por qué? 1, porque nosotros como nación no tenemos territorio. 2, nosotros como nación no somos respetados. Tienen que ir argumentando oralmente exactamente igual. Para las deliberaciones también. También se utiliza ese mismo argumento. ¿Ya? Vale decir, ustedes pueden utilizar esta estructura en todo momento, incluso cuando están hablando en la familia, incluso cuando están hablando entre amigos, incluso cuando están en una asamblea. Si ustedes van a lanzar, van a decir primero su conclusión, ¿ya? Entonces eso te va a ayudar mucho. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ok. Bueno, ahora vamos a hacer. Mire, este ejercicio con porcentajes es muy bueno. Y lo hice basado en un documento que uno de los socios del programa hizo. ¿Ya? Porque hay que tener, como les decía hace rato, saben quiénes son los líderes, sabes
qué les caracteriza a los líderes, por qué uno es líder y por qué una persona es lideresa, una mujer lideresa, ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque tiene información, ¿ya? Y la información se logra justamente cuando, ¿ya? Cuando le da tiempo, cuando se busca o lee permanentemente, cuando escucha medios de comunicación, cuando comparte en cursos, ¿no? Y esos porcentajes a uno le ayudan mejor a sustentar sus ideas. Pero para eso hay que tener, por favor, fuentes creíbles. Siempre fuentes creíbles. Es la otra parte que ustedes deben tener en cuenta. No pueden apelar a alguien que les haya dicho y que no sabe ni qué es su nombre, o alguien que ha hablado en un discurso y que no ha dado sustento, ¿no? Sino hay que tener fuentes creíbles, como en este caso. Por ejemplo, mi conclusión. Vean la conclusión. ¿Ya? La educación es de mala calidad. ¿Cómo lo pruebo? ¿Cómo pruebo que la educación es de mala calidad? Ahí está la premisa número 1. ¿Ah? Aquí está la premisa número 2. Y mi premisa número 3. ¿Cuál es mi fuente para todo esto? Si yo lo voy a redactar, obviamente que voy a poner, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, SEP, ¿no? Las pruebas de medición del logro de aprendizajes de 2017 dice que el 74% de los niños y las niñas de tercer grado de primaria no entiende lo que lee. Además, esta misma medición señala que el 85% de los estudiantes de sexto grado tiene serias deficiencias en su aprendizaje. Es más, este organismo internacional ha comprobado en las mediciones que ha realizado hace 3 años nada más que 8 de cada 10 niños y niñas de tercer grado y 2 de cada 3 de sexto grado no resuelven problemas matemáticos complejos. Por tanto, la educación en Bolivia es de mala calidad. Vean, lo puedo hacer oralmente o lo puedo hacer de manera escrita. ¿Ok? Y si quiero agregar algo más, pues claro que voy a agregar, ¿no? Diré, por ejemplo, pero sí, ahora va más gente a la escuela, mucho más que antes, casi el 100%. Pero no el 100% aprende. Según estos datos, casi solo 2 personas de cada 10 resuelven problemas matemáticos. Solo 2 personas de cada 10, o 3, diré, entienden lo que leen. Estoy usando las mismas cifras para volver a ratificar y demostrar que la educación en Bolivia es de mala calidad. ¿Podemos hacer un ejercicio, por favor, usando porcentajes? Porque igual lo van a hacer, aunque no lo hagan ahora en esta sesión, igual van a tener que practicar, por favor, así que sería ideal que vayan pensando en cómo organizar sus ideas usando porcentajes para demostrar una conclusión. Así que, a ver, veamos sus trabajos según que realice. ¿Ya? ¿Alguien acabó? ¿Sí?
Jorge, ¿acabaste? Sí, he podido plantear algo. Pero, profe. A ver, ¿puedes compartir, Jorge, por favor? Claro, gracias por la palabra. Bueno, yo voy a decir que no todos los usuarios de drogas son adictos. Mi premisa 1 es 270 millones de personas en el mundo usan drogas. Premisa 2, solo el 10% de estas personas tienen problemas de abuso o son drogodependientes. Premisa 3, es decir, 1 de cada 10 personas que usan drogas pueden tener problemas de adicción. Fuente, las Naciones Unidas, en su informe de las drogas de 2019. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, ¿saben? Les voy a pedir, por favor, que podamos practicar, ¿ya? Vamos a exigir un poquito de tiempo. Imagino que la mayoría de ustedes tienen ocupaciones, tienen otras actividades, pero la escritura solo se logra practicando, ¿no? Entonces, eso, por eso les voy a pedir unos ejercicios. Pero aquí me están mandando antes de pasar a eso. A ver, vamos a escuchar a Maritza. Maritza, ¿estás por ahí? Maritza pasó unas ideas por el chat, pero preferible que nos pueda comentar Maritza. Adelante, noches. Maritza. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Me escucha? Te escucho perfectamente. Hola. Te escucho perfectamente. Adelante. Y la conclusión es... Ahora te has robotizado. Tenemos problemas. La premisa 1. Maritza, yo voy a leer, por favor, tu razonamiento, porque te escuchamos, bueno, al menos yo te escucho robotizada. Tienes la voz robotizada. Dice, la justicia en Bolivia es burocrática y poco transparente. No, esa es la conclusión. Premisa 1, el 70% de personas privadas de libertad tienen detención preventiva. Y solo el 30% no está encarcelada con condena. Ya, ahí, por ejemplo, el uso de porcentajes, pues está demostrando ya que la justicia en Bolivia es burocrática, o quizá decir que hay injusticia en Bolivia, ¿no? Más que decir que es burocrático. Hay injusticia porque, bueno, imagínense que de cada 10, 7 estén detenidos de manera preventiva y no se sabe si son culpables. Y además se presume la inocencia, ¿no? Por tanto, deberían estar libres. La Constitución garantiza la presunción de la inocencia y no deberían estar detenidas. Ahí la construcción está bien. Hay que perfeccionarlo usando más datos, por favor, Maritza. Celestino, ¿te animas a compartir tus ideas, Celestino, por favor? A ver si te podemos escuchar bien. Celestino. Yo le hice. Adelante, hermano. La producción ecológica. La producción ecológica se produce el 10% que se produce en nuestro país. Por lo tanto, es más sana consumir, pueden causar daño a la salud. Ya existen alimentos transgénicos y a lo largo nos traen consecuencias en la salud. Eso, Lice. Ya, Celestino, aquí en tu conclusión, ¿no? Supongo que es la producción ecológica, pero imagino, otra vez reitero, Celestino, la conclusión debe tener un verbo, es decir, así,
la producción ecológica o si es mejor, digamos, que la transgénica. ¿Listo? Esa es tu conclusión. Entonces tienes que demostrar que tu conclusión es verdad. Si vas a decir, por ejemplo, que bueno, la producción ecológica es mejor que la transgénica o que los alimentos transgénicos, qué sé yo, ¿ya? Si solamente vas a decir que los transgénicos causan daño a la salud, bueno, pero tienes que demostrar cuántos casos de personas que tienen efectos ya por haber consumido comida transgénica, porque tienes que demostrarlo eso. Tienes que decir el 70%, no sé, de la población mundial sufre, ¿no?, cáncer porque consumió comida transgénica. Además, tiene problemas de este tipo. Además, la tierra, ¿no?, se está desertizando porque el 80% de los cultivos son transgénicos. Eso me lo tienes que demostrar con porcentajes, porque solamente así con información sin sustento, Celestino, va a sonar muy poco creíble, porque tienes que pensar en los contraargumentos que te van a dar, Celestino, porque si tú vas a plantear esta idea, te van a plantear seguramente desde el lado de la gente que promueve la producción de transgénicos. Es muy probable que te diga, Celestino, demuéstrame un caso de una persona en Bolivia que que tenga alguna enfermedad por haber consumido comida transgénica. Y si no lo demuestras, obviamente tu argumento queda frágil, ¿no? Por eso el uso de porcentajes y las fuentes es muy importante. ¿Me explico, Celestino? Bueno, vamos a considerar el uso de los contraejemplos. Elisa, gracias. Yarma. Mire, por ejemplo, mire, cuando ustedes van a hablar en un evento, cuando ustedes van a presentar un artículo donde van a exponer una idea y esa idea van a argumentar ustedes, por favor siempre piensen en lo que va a pensar su público, ¿ya? Porque dentro de la producción de cualquier discurso, de cualquier artículo escrito, siempre hay tres componentes. Un componente es el que va a decir el mensaje, el otro es el mensaje y el otro es el público al que te diriges. Ya, nosotros estamos concentrados en este momento en el mensaje. Nos estamos preocupando de cómo vamos a hacer buenos mensajes. Pero hay que considerar el público, los argumentos que puede tener el público. Y cuando ustedes redacten esas ideas, piensen en los contraejemplos que puede tener desde el otro lado. No es bueno burlarse de los argumentos que pueda tener la otra persona. No es bueno sacar conclusiones rápidas porque te puedes equivocar al argumentar, ¿no?, pensando que la otra persona está queriendo decir algo que en realidad no ha dicho. Por eso hay que leer con mucho detenimiento los contraejemplos. Veamos este ejercicio. Mire, aquí dice, por ejemplo, claramente que esta es la conclusión. ¿Ya? La comida rápida es mala para la salud. Ok, a ver. ¿Cuál es mi ejemplo 1? Dice. Listo. ¿Cuál es mi ejemplo 2? ¿Ya? Entonces, a partir de esto, yo puedo concluir sí que la comida rápida es mala para la salud. Sin embargo, si voy a tomar en cuenta que hay otra comida rápida y que no es grasosa ni tiene mucho azúcar, es probable que cambie mi conclusión. Mire, ahora vean este ejemplo 1. Vean el ejemplo 2. Entonces,
No toda la comida rápida es mala para la salud. Por tanto, cambiaré mi conclusión y diré algunos tipos de comida rápida son buenos para la salud. ¿Ve? Por eso, cuando ustedes van a estar en una deliberación, en una discusión o van a escribir algo, piensen en lo que las otras personas pueden responderles o piensen en que las otras personas tienen un conocimiento que probablemente no pueda volver frágil su argumento. Piensen siempre en lo que pueda decir el público respecto a lo que ustedes están diciendo. Esto es tan importante para sostener una argumentación, porque hay algunas personas que se creen el ombligo del mundo, entonces dicen lo que piensan y después se chocan con unos contraejemplos, ¿no? O contraargumentos que en realidad hacen polvo todo lo que había señalado en un escrito. ¿Ya? Por eso es muy importante pensar en lo que están pensando las otras personas. ¿Me explico? ¿Quedó claro? Ok. Antes de concluir, les voy a pedir, por favor, que vamos a hacer ya. Quisiera que me lo manden. Ojalá que puedan hacerlo hoy. Si es mucha exigencia, al menos mañana hasta la madrugada para que yo lo pueda ver. ¿No? Un artículo de 3 párrafos. Artículo de 3 párrafos. ¿Qué va a tener ese artículo? Lo siguiente. Así como está aquí. Voy a compartir con ustedes lo que había escrito hace rato. ¿Ya? Vean. Por favor, el artículo debe tener el título y debe tener el nombre. Y 3 párrafos nada más. 3 párrafos. Los párrafos pueden ser así. 1, 2, 3, 4, 5 líneas. 5 líneas. Si van a hacer escribir en una hoja tamaño carta, 5 líneas. Tipo de letra o el tamaño, 12 puntos. Suficiente. ¿Ya? Y 3 párrafos. Quisiera que, por favor, en el primer párrafo pongan su conclusión, así como hemos practicado hoy. Conclusión. El segundo párrafo, ¿ya? Tienen que demostrar, no tienen que sustentar su conclusión en el segundo párrafo. Y en el tercer párrafo tienen que ratificar su conclusión, pero en otros términos. ¿Me expliqué bien de cómo debe ser ese trabajo, por favor? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Licenciado, una pregunta. Más que una pregunta sería como si está bien organizado. Por ejemplo, si yo continúo con el tema que le había comentado inicialmente, sí. Yo pondría como mi conclusión que existen dificultades para las clases virtuales en el área rural. Y mi primera conclusión sería que es por la falta de señal de internet. Y mi afirmación tendría que buscar una revisión bibliográfica que sustente eso, o podría poner la segunda premisa, que era que no se cuenta con equipos celulares o equipos para este tipo de clases. Janet, tenemos que hacer algo contundente. Por ejemplo, en tu caso, ¿no? Por ejemplo, en tu caso. Si tú revisas los datos estadísticos de la Autoridad de Telecomunicaciones, vas a encontrar lo siguiente. Que solo el 16% de la población en el área rural tiene acceso a Internet. Además, vas a encontrar, ¿no? Que solamente, ¿no? De ese 16% vas a encontrar que casi todos
acceden a Internet por conexión de datos, es decir, por el celular compran datos, no hay conexión fija, ¿ya? Y en las ciudades, conexión fija, el Wi-Fi solo tiene casi como 3 personas, el resto compra datos. Ese, por ejemplo, es un buen, no se olviden que deben tener fuentes, no pueden hacerlo, ¿no?, sin fuentes, deben tener fuentes, ¿ok? Porque si no, no es creíble cuando vas a sustentar algo, salvo que tú lo hayas verificado y lo hayas visto. Hay mucha información respecto a tu tema, Janet. Hay informes completísimos, por ejemplo, de AGETIC, respecto a al estado del Internet en Bolivia. Lo que les estoy pidiendo es que cuando ustedes van a escribir un artículo, previamente tienen que investigar. Porque de otro modo, pues, no tiene mucho, digamos, no tiene mucho efecto. ¿Listo, Janet? ¿Ok? Sí, licenciado, muchas gracias. Ok. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces voy a esperar, por favor, sus textos a través de Iris. Lo que hoy vamos a quedar aquí.